Precisamente saludo con gusto al analista político Osvaldo Villaseñor, con el gusto de saludarte, Osvaldo, y le doy la bienvenida también al consultor en Seguridad y Fuerzas Armadas, Alexei Chévez, con el gusto de saludarte, y a ambos también les abrazo con gusto, les doy la bienvenida y les pido que su opinión sea de entre un minuto y medio. Acá va a aparecer un reloj que nos va a ayudar para hacer más dinámica esta mesa. Si hay algo que presumir hablando de las cifras de la reducción de homicidios, y en este sentido, ¿por qué se está dando esta reducción? ¿Cuál es, digamos, la explicación? Me arranco contigo, Osvaldo. Bienvenido, adelante. Muy buenas tardes, Gabriel, y muy buenas tardes. Mira, yo creo que estamos en la era de la narrativa, en la era donde las cifras las está manejando el gobierno a su antojo. Eso es por un lado. Por el otro lado está que van aumentando las desapariciones forzosas de la gente también, de personas que pudiéramos presumir que ya están muertas, que han sido asesinadas, pero que no van e ingresan a las cifras oficiales porque están en calidad de desaparecidas. Pero déjame lo explico de una manera claro, un poco más amplia. Mira, desde que empezó a tener una tendencia muy elevada, más alta de lo normal en el sexenio López Obrador, empezó la operación maquillaje de las cifras. ¿Y cómo se da esa operación maquillaje? Precisamente ocultando la cantidad de muertos. Aquí te voy a poner un ejemplo. En el caso de Sinaloa hubo una balacera dentro del penal de Aguaruto. Se agarraron a balazos, duró 45 minutos, 50 minutos, arma de grueso calibre, en un espacio cerrado y reducido, y a la hora dijeron, no hubo ningún muerto. Y saca el gobierno de ahí. Entonces, como ejemplos tan inverosímiles como eso, pues hoy entendemos por qué hay cifras a la baja, porque muchos de los muertos se están ocultando. Y la otra es el caso de las desapariciones forzosas. Es muy fácil ver que en Sinaloa, por ejemplo, durante esta guerra que tiene 9 meses, se dice van nada más 1,400 personas asesinadas, pero van 2,000 y tantos desaparecidos. Y esos desaparecidos, seguramente también gente que está muerta, pero que lógicamente no entra a engrosar esas cifras o esas estadísticas que tiene el gobierno y que todavía las presume de que van a la baja, ¿no? Muy bien. Alexei Chévez, ¿está mejorando las condiciones de inseguridad? ¿Está mejorando, va a la baja el homicidio doloso? Esto es, como dice Osvaldo, una operación maquillaje. Gabriel, Osvaldo, buenas tardes. Mira, buenas tardes. El homicidio es complicado. El homicidio es complicado porque conlleva, junto con el robo de vehículos, es lo más factible de medir claramente, porque tiene que haber un cuerpo, tiene que haber una denuncia, tiene que haber, claro, lo contabiliza el INEGI, lo contabiliza el ayuntamiento, lo contabiliza el secretariado ejecutivo. Entonces, el 26% más o menos que presumieron ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, comparado con las cifras de horror que traía Andrés Manuel López Obrador, podría ser cierto. Lo que no alcanzan a explicar ellos, y yo creo que Osvaldo lo puso claro, es qué está pasando con el número de desaparecidos. Ahora, el número de desaparecidos es una tarea pendiente del gobierno del Estado mexicano, porque no han dado seguimiento a todas las denuncias de desaparición. Ya lo explicaba el secretario Omar García Harfuch en una entrevista, donde decía, bueno, del número de detenidos que acabamos de hacer, pues resulta que todos tenían ficha de desaparecidos, ¿no? Entonces, obviamente esto no va con el número que estamos manejando, por ejemplo, en Culiacán, pero sí hay una tarea pendiente de parte del Estado mexicano en dar seguimiento a todos estos eventos de los desaparecidos. Muy bien. Ahora, denme oportunidad y abordamos en un momento el tema de desaparecidos. Yo quiero seguir en la narrativa. Me parece interesante lo que decía Osvaldo y justamente lo que rematabas, Alexei. Hablando de narrativas, digamos que a este gobierno quizás aquí
podrán no estar de acuerdo, pero no sé si hablando de narrativas se ve una narrativa distinta a la del gobierno de López Obrador, hablando del combate, hablando de acciones, digámoslo así, hablando de acciones en contra del crimen organizado, independientemente de los números y del maquillaje de cifras. Pero no sé si estarán de acuerdo que sí hay, digamos, una narrativa distinta, que en este caso pues es ahora esta semana una narrativa en la que se menciona que pues está funcionando las tareas, están funcionando las acciones e inclusive vemos una reducción en cuanto a los homicidios. ¿Cómo lo observas esto, Osvaldo? Mire, insisto mucho que estamos en la era de las narrativas, ¿no? ¿Qué es lo que cuentas y qué es lo que te cree la gente y qué es lo que no te cree la gente? Mira, en Sinaloa, si tú le preguntas a cualquier sinaloense qué es lo que ha cambiado después de 9 meses de intervención de las autoridades federales acá en Sinaloa, y te van a decir que no ha cambiado nada, cuando menos no para bien, ¿sí? ¿Por qué? Nada. Porque por un lado te dicen, oye, es que hemos hecho 1,200 de destrucción de narcolaboratorios. Es que se han detenido a más de 650 personas, que se han destruido tantos narcolaboratorios y tanto esto y de personas detenidas y armas. Y dices tú, oye, es un mundo. Y luego te dicen, con esto hemos debilitado a los cárteles que están en pugna en Sinaloa. Y esto te dices, pues, muy bien, qué buenos resultados, ¿no? Pero cuando tú le preguntas a la gente, oye, ¿ya no te cobran piso? Y la gente te va a decir que sí. Oye, ¿y ya no ves a las policías entregadas con el crimen organizado? No, pues sí las veo. Oye, ¿y ya no dejaron de tener preponderancia en las actividades productivas de Sinaloa? No, pues no, sigue el crimen apoderado de ellas. O sea, no tiene la libertad el empresario de hacer algunas cosas, ¿no? Porque ellos tienen la exclusividad en ese tipo de negocios. Oye, ¿y ya dejó de pasar esto y lo otro? Pues nada ha dejado de pasar. Sin embargo, te dan una narrativa de que pareciera que el gobierno está actuando, que pareciera que el gobierno está liberando los territorios que actualmente están en poder del crimen organizado, y la verdad es que no es así. A lo más que se puede aspirar es que estemos en una especie de política de gatopardismo, donde nada más se está cambiando de grupo, se está cambiando de amo, pero todo sigue igual. Ya. Alexei, en este sentido, la narrativa pues también cuenta mucho, sobre todo la narrativa es distinta del gobierno del presidente López Obrador. La narrativa era de abrazos y no balazos, independientemente de narrativas, pues tuvo un efecto en este caso que el crimen se empoderara, Alexei. Absolutamente. El criminal abandono del Estado mexicano en materia de seguridad, la administración anterior, pues todavía lo seguimos pagando los mexicanos y probablemente va a ser algo que va a trascender el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum si seguimos sin hacer nada. El discurso político dice que vamos a seguir trabajando como se hacía antes, pero pues en la práctica lo que vemos hoy en día pues son resultados magros, porque hay que recordar que el aparato de seguridad estaba destruido, el aparato de inteligencia no funcionaba, y vemos resultados magros de lo que está sucediendo. El caso de Culiacán, que estaba comentando Osvaldo, bueno, pues también viene con un abandono de la Pax Narca que existía de facto de toda la vida en Culiacán y que hoy en día pues también es responsable este pleito de la caída del mercado inmobiliario, las pérdidas de los sectores productivos, como ya lo señaló Osvaldo, y todo esto pues viene afectando algo que mientras había un contubernio entre autoridades, iniciativa privada y sociedad y organizaciones criminales, pues era el boom. Culiacán era una ciudad donde si tú ves los índices de percepción de seguridad, era más, digamos, la percepción era mucho mejor de la que tenía la mayoría de otras ciudades sin tener la problemática que hoy estamos viendo, ¿no? Claro. Ahora, abordando un poco
Desaparecidos, el delito de desaparecidos y extorsión, este último que comentábamos y que pongo en la mesa también, hablando de, me quedo con extorsión, que cuyo índice de impunidad y cifra negra está rondando el 100%, o sea, no se denuncia casi el 100% de los delitos de extorsión que se están cometiendo. Pero detengámonos en desaparecidos, que esto me parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que independientemente de que se presuma que la tendencia va a la baja, en un país en donde se matan 60, 70 personas diarias, pues es que realmente hay una tragedia. Ahora, la otra tragedia, la de los desaparecidos. ¿Han alcanzado las decisiones que ha tomado el gobierno? Sobre todo porque la gran tarea la están haciendo los colectivos, no la hace el gobierno, sobre todo los colectivos. ¿Está alcanzando la política pública actual, Osvaldo? Mira, yo creo que eso es otro tema que va junto con pegado con todo lo que estamos ahorita viendo, analizando. Porque, mira, voy a hacer intentar ser breve y hacer un pequeño recordatorio. Esta aparición de los grupos de buscadoras, hay que decirlo que nacieron en Sinaloa y nacieron en el norte de Sinaloa. ¿Producto de qué? Producto de una madre desesperada que había perdido a su hijo, que le habían desaparecido el hijo. Ella culpaba a las policías locales en aquel tiempo de ser los causantes de la desaparición de su hijo. Pero esto empezó a darse como parte de la estrategia que ahorita hablaba, de que el que mataran gente, asesinaran gente y los dejaran en la calle, le estaba provocando problemas a los gobiernos en su momento. ¿Por qué? Porque se disparaba el número de los homicidios. Y entonces encontraron la desaparición forzosa la mejor manera de decir, mira, ya estamos controlando y reduciendo los índices delictivos, sobre todo en asesinatos. Y entonces empiezan las desapariciones forzosas. Pero en un tiempo, en el 2013, nosotros advertíamos, y lo escribió en una columna en aquel tiempo, que decía, con el tiempo en Sinaloa, que tienen tierras muy fértiles, van a brotar muertos. ¿Por qué? Porque Sinaloa se había convertido en un gigantesco cementerio. Esto no solamente terminó sucediendo en Sinaloa, hay que decirlo, esto lo exportamos al resto del país, al estado que le pongan la mano, ya sea Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Veracruz, no se diga, Tamaulipas, al estado que le pongan la mano, está convertido en un gigantesco cementerio clandestino. ¿Producto de qué? Precisamente de las desapariciones forzadas. Si tú preguntas, ¿el gobierno, los esfuerzos del gobierno son suficientes? Yo te tendría que decir que no solamente son insuficientes, es más, la propia existencia de estos colectivos ciudadanos que están buscando a sus personas desaparecidas es la mejor muestra del fracaso del gobierno. Debe ser el gobierno y debe ser las instituciones de gobierno quienes primeramente no deberían permitir que se den las desapariciones forzadas y segundo, si estas se dieron, pues encontrar a esta gente que han sido desaparecidas, ¿no? Muy bien, Alexei. El delito de desaparición, pues algo que ni la Federación ni los estados han podido pues evitarlas, inclusive ya la otra tragedia, la búsqueda, la identificación de los cuerpos, pues nos habla también de lo desligados que están muchas veces la Federación, el estado y municipios e inclusive los grupos de los colectivos que están buscando a sus familiares, Alexei. Yo creo que has dado un punto clave, es la indolencia que tienen los estados, que son los principales, las procuradurías, las fiscalías de los estados, que son los principales recolectores de este tipo de denuncias, quienes en primera instancia deberían estar lidiando con la ficha técnica de desapariciones y la investigación. Y luego viene en la administración anterior la ceguera absoluta del Estado, donde ni siquiera se reunió con el presidente Andrés Manuel, ni siquiera se reunió con las madres buscadoras, ni una sola vez. O sea, el desprecio hacia el dolor que tenían y siguen teniendo todos los familiares cuyos hijos, padres, etcétera, hermanos, han desaparecido, no lo encontramos, pues era absoluto. Entonces, lo que tenemos que hacer tal vez es empezar a exigir a las fiscalías estatales la investigación, empezar a generar una voz pública donde se le canalice también, que esa es otra verdad,
recursos a las fiscalías. La mayoría de las fiscalías estatales viven hoy en día con escasez de peritos, escasez de agentes, escasez de absolutamente todo y un aumento de carpetas de investigación terrible. Muy interesante. Voy cerrando con este tema, Osvaldo. Los estados, tú que estás, como bien dices, en Sinaloa, ¿qué puedes decir? ¿Cómo está la coordinación teniendo en cuenta pues todos los operativos que se habían desplegado? Hablando desde nosotros que lo vemos desde afuera, pues parecería que hay coordinación, pero tú que estás a pie tierra allá en Sinaloa, ¿cómo se mantiene, cómo se percibe la coordinación entre autoridades? Me queda claro que no se traduce tener más militares en campo, no se traduce en que haya paz, que dejen de darse de balazos los delincuentes, pero bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Mire, yo creo que este esfuerzo de parte del gobierno, incluso es uno de los ejes de la presidenta Sheinbaum para combatir la delincuencia, cuando dice vamos a fortalecer la coordinación. Lo cierto es que aquí en el caso de Sinaloa, la Fuerza Federal vino a suplir y a tomar el control de esta estrategia que se ha implementado sobre las policías locales y federales. Incluso, recordemos que la Fuerza Federal le quitó las armas a la policía local de Culiacán, aduciendo de que había complicidades, de que quedaba la evidencia en infinidad de veces de que estaban recargadas a un grupo delincuencial. Entonces, poco a poco han ido tomando el control las fuerzas federales. Creo que hoy lo que se requiere, hoy lo que se ocupa es que haya un combate real y no solamente una simulación de parte de las autoridades. Porque tú puedes decir, oye, no es una simulación que cuando hay personas detenidas en demasía, oye, no puede ser simulación cuando están destruyendo narcolaboratorios. Pero la gran pregunta de fondo es, y lo que desea no solamente la gente de Sinaloa, sino lo que desea la gente de Michoacán, lo que desea la gente de Zacatecas, de Chiapas, cuando el gobierno va realmente a retomar el control de estos estados que actualmente están en poder del crimen organizado. Sinaloa sigue siendo un estado que está en poder del crimen organizado, como muchos estados más. Muchísimas gracias, Osvaldo. Alexei, te debo una conclusión, pero te agradezco como siempre haber estado con nosotros, también a ti, Osvaldo, y a usted. Quédese, le invito a continuación, quédese en Mega Noticias. Con permiso, buenas tardes.